es una posesión precaria de un inmueble? ¿Hay plazo para interponer una demanda de desalojo? Si construyo en casa de mis padres, ¿el vínculo familiar impediría que seamos precarios? Estas y otras interrogantes resolveremos el día de hoy en Yaikuna Judicial. Bienvenidos y bienvenidas. Yaikuna es un término quechua que significa acceso y representa el espíritu de nuestra actual gestión presidencial, que busca que la justicia no sea un privilegio, sino todo lo contrario, sea accesible, transparente y humanizada. El día de hoy hablaremos sobre el desalojo por ocupación precaria. Para ello tenemos como invitado al doctor César Mateo Gramonte Herrera, juez provisional del Cuarto Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, señorita Brenda. Agradezco la invitación, me siento complacido de estar en este programa. Es una oportunidad, como usted indicó, de brindar información a la comunidad, a los justiciables, a efecto de brindar una justicia transparente, útil y razonable, sobre todo. Agradezco también a la actual gestión, nuestro presidente, el doctor Edilberto José Rodríguez Tanta, por esa oportunidad y por la invitación que me brinda en pro de brindar algunos datos respecto a este tema muy actual que es el desalojo por ocupación precaria. Bien, doctor, ¿qué le parece si empezamos por la definición? Doctor, ¿qué es una posesión precaria de un inmueble? Bien, respecto a esa pregunta, indicamos que en general un ocupante es precario cuando ocupa un bien ajeno, sin pagar una renta ni tener un título que lo acredite para poseer. O bien, teniendo un título, este título ya ha fenecido, ya ha expirado y por lo tanto ya no le da la protección para poder poseerlo y puede ser desalojado de dicho inmueble. Cuando menciona título, ¿se refiere a título de propiedad, contratos? Le agradezco la pregunta, eso es muy importante. No exclusivamente al título de propiedad. Respecto de la legitimidad para demandar, puede demandar el propietario, puede demandar el arrendador, puede demandar el administrador, es decir, cualquier persona que tenga derecho a poseer el inmueble. Y al contrario, censo, el demandado podría ser cualquier persona que sea precario o no tenga un título o legitimidad. Se refiere, por ejemplo, a un arrendatario, a un subarrendatario, ¿no? Y en general, cualquier persona que ostente el inmueble sin tener título alguno. Bien. Doctor, entonces, ¿en qué circunstancias una persona se podría convertir en precario? El cuarto pleno casatorio establece varios supuestos de ocupación precaria. Establece, por ejemplo, que si tenemos un contrato y una de las partes ejerce la resolución extracontractual del contrato, esta resolución podría ser por incumplimiento de una de las cláusulas o por incumplimiento de la cláusula resolutoria expresa. Indica que, dado ese supuesto, se convierte automáticamente en precario. Otro supuesto es cuando se da un contrato de arrendamiento. Es decir, según el artículo 1704 del Código Civil, se produce el arrendamiento, finaliza el arrendamiento y el propietario requiere la entrega del inmueble. Puede ser, por ejemplo, a través de una carta notarial. Entonces, ante ese requerimiento del inmueble y al haber fenecido el contrato, ya lo convierte en precario al ex arrendatario. Distinto es, por ejemplo, el código distingue cuando hay un contrato de arrendamiento, ya finalizó el contrato, pero sin embargo el arrendatario sigue poseyendo el bien. Entonces ahí automáticamente no es precario porque nuestra legislación indica de que continúan con las mismas cláusulas contractuales, no hay renovación de contrato. Lo que tiene que hacer el arrendador es requerir la entrega del inmueble para que recién ahí se convierta en ocupante precario. Y otra circunstancia muy especial es de que cuando el arrendatario no ha tenido la precaución de inscribir el contrato de arrendamiento, también se vuelve precario cuando el nuevo propietario adquiere la propiedad sin que se haya obligado en el contrato de compraventa a respetar ese arrendamiento vigente. También lo convierte en precario en forma automática. Y doctor, cuando se realizan las notificaciones de esta demanda por desalojo, por precariedad, si llega la notificación a un domicilio en el que no está viviendo esta persona, ¿no? El demandado, ¿se podría también, continuaría siendo precario? No precisamente. El tema de la notificación
es un tema de emplazamiento con la demanda. Se entiende que el demandante consignó una dirección para el demandado que debería ser incorrecta, entonces cuando la central de notificaciones diligencia la notificación, expide una razón diciendo que ahí no está viviendo el demandado y por lo tanto se corre traslado al demandante para que señale la dirección correcta y se haga un debido emplazamiento. Ojo, que en el tema de desalojo por ocupación precaria es importante que además de notificar al demandado, se notifique en el lugar, en el bien inmueble objeto del desalojo. Y va dirigido contra todas aquellas personas que estén poseyendo el inmueble, para asegurar el derecho de defensa de aquellas personas que están viviendo en el inmueble pero que no han sido emplazadas con la demanda. Claro. ¿Y existen los casos en los que el demandado se convierte en demandante en este caso? Bueno, yo le podría comentar, en atención a su pregunta, que el cuarto pleno casatorio establece que cuando se demanda por ocupante precario, desalojo por ocupación precaria, el demandado puede alegar que es propietario por prescripción. ¿Qué significa prescripción? Que es propietario ya por el transcurso del tiempo. Ha tenido más de 10 años en una posesión continua, pacífica y pública, y por lo tanto ya sería propietario por usucapión, que se le llama. Entonces, esa es la defensa del demandado. En esos casos, el juez tendría que evaluar la documentación, evaluar los argumentos del demandado y establecer si realmente tiene derecho a poseer el inmueble. Si no llega a esa convicción, el juez declara fundada la demanda de desalojo. En atención a su pregunta, esto no impide que el demandado, posteriormente, en base a esa prescripción ganada, es decir, ese derecho de propiedad que ya adquirió por el transcurso del tiempo y cumpliendo estos requisitos de posesión continua, pacífica y pública y a título de propietario, pueda demandar su prescripción adquisitiva y el juez de esa prescripción adquisitiva puede detener la ejecución del desalojo, es decir, el lanzamiento. O en todo caso, si ya ha sido desalojado o lanzado el demandado, podría demandar la devolución del inmueble ya en calidad de propietario. Mira, interesante esa parte. Doctor, ya que mencionó el cuarto pleno casatorio civil, ¿qué nos dice respecto a si hijos construyen dentro del terreno de sus padres? Ya, bien. En atención a su pregunta, efectivamente, el cuarto pleno casatorio es la guía o la referencia a seguir en el tema del desalojo por ocupación precaria. En cuanto al aspecto específico de su pregunta, que es cuando el demandado alega haber realizado edificaciones o modificaciones en el inmueble objeto de desalojo, el juez del desalojo tendrá que evaluar si esas edificaciones o construcciones o modificaciones del inmueble le atribuyen un derecho a poseer. Si no es así, declara fundada la demanda de desalojo. Sin perjuicio de ello, el juez está impedido de que por esa circunstancia se declare improcedente de la demanda, que era una costumbre anterior, y se negaba la tutela jurisdiccional efectiva. Acá se analiza el tema de la legitimidad para poseer y en todo caso le deja a salvo el derecho del demandado para que haga valer sus edificaciones que pueden ser de buena o mala fe en un proceso independiente. Es decir, que el vínculo familiar no impide de que pueda ser precario. Esa es una buena pregunta. En cuanto al vínculo familiar, no hay una regla establecida como norma general. Hay que analizar caso por caso, porque, insisto, hay que analizar si el demandado, al tener este vínculo familiar, le favorece o le permite poseer el inmueble, ¿no? Partamos, por ejemplo, de un supuesto, ¿no? Somos hermanos, el demandante y el demandado. Sin embargo, la casa ha sido de nuestros padres. El demandante alega un título de propiedad y el demandado indica que ese título no es válido y por lo tanto el demandado tendría legitimidad para poseer el inmueble por ser hijo del causante, es decir, del papá, también que es el papá del demandante. Entonces, en ese caso específico, nos decantaríamos porque sí tiene un título para poseer y sería infundada la demanda. Y como repito, el hecho de que sea familiar o a tener un vínculo consanguíneo o un vínculo político o un vínculo filial no determina por sí tener la legitimidad para poseer el inmueble. Claro, porque justo le iba a preguntar, en el caso de las parejas, cuando tienen un inmueble, ¿podría realizarse ese tipo de demandas también? Sí, le agradezco la pregunta. El marco se daría, por ejemplo, de que el demandante es pareja o ha sido pareja de la demandada
¿no? Y el inmueble se compró a nombre del demandante. Por A, B, C motivos, se pelea el demandante con la demandada y en represalia, ¿no?, demanda el desalojo porque él ostenta el título de propiedad a su nombre. Ahí habría que analizarse varias circunstancias. Por ejemplo, la demandada puede alegar de que su convivencia, ¿no?, o su unión de hecho, lo que se llamaba en el incanato Servinacuy, ¿no?, es anterior a la compra del inmueble y por lo tanto al tiempo de la demanda habría sido beneficiada con la categoría de conviviente o cónyuge y tendría que hacer su reconocimiento de la unión de hecho. Entonces, en ese caso sí le daría legitimidad para poseer, ya que el cónyuge, el conviviente, una vez reconocido, se asimila a los derechos del cónyuge. Otro caso que, por ejemplo, podría tener legitimidad es, si bien es cierto, la conviviente no es propietaria previo a la compra del inmueble, es decir, lo compró el demandante a título personal como soltero. He tenido casos en donde la demandada ha sufrido problemas de violencia familiar con el demandante. Y el demandante, ante las medidas de protección concedidas por el juzgado de familia con subespecialidad en violencia familiar, a favor de la parte demandada, ha efectuado la demanda de desalojo. En estos casos se evalúa el otorgamiento de la medida de protección y, por ejemplo, si hay un niño menor de por medio, que sí, como hijo, tendría legitimidad para poseer, no tanto en relación al hijo, sino como obligación del padre. Como materia de alimentos, también el padre debe proveer dentro de todo, porque alimentos no solo es lo que uno ingiere, lo que el sustento, ¿no?, para alimentarse, sino también vivienda, salud, educación, alimentación. Entonces, la vivienda tiene esa obligación del demandante y en relación al hijo, como la madre es representante del menor, porque recién se independiza de la patria potestad cuando es mayor de edad, tendría legitimidad en esos casos específicos para poseer, no por ella, sino por su menor hijo. Claro. Y doctor, en el caso de falsedad de título, ¿cómo se daría eso? Es una pregunta muy interesante, señorita. El cuarto pleno casatorio se pone en esa posición. Establece que, por ejemplo, si yo, demandante, a efecto de efectuar mi requerimiento de restitución de la posesión del inmueble, he falsificado mi título, por ejemplo, de propietario, un contrato de compraventa, eso se da en dos momentos, ¿no? El cuarto pleno casatorio en su momento indicó de que el juez debería analizar esa circunstancia de validez absoluta del título que da origen a una nulidad manifiesta. Sin embargo, en el cuarto pleno casatorio solamente se establece de que esa circunstancia se analiza en la parte considerativa, pero en la parte resolutiva solamente se pronuncia respecto del derecho a poseer del demandante o no. El noveno pleno casatorio, que trata sobre el otorgamiento de escritura pública, modifica esta norma, el 5.3 de los precedentes vinculantes del cuarto pleno casatorio, y establece algo muy interesante. El juez, en todo proceso de cognición, tiene que hacer un análisis de validez del título. Si el título es manifiestamente nulo, el juez no solamente se pronuncia respecto de ello en el análisis de los considerandos, sino también lo hace en la parte resolutiva, declarando la nulidad de dicho título y, como consecuencia, funda la demanda de desalojo. Claro. Bien, doctor, y para concluir, ¿ante qué juzgado se emite este tipo de demanda? La demanda de desalojo por ocupación precaria se dirige ante el juzgado especializado civil. También es competente el juzgado de paz letrado en otro tipo de desalojo. Pero en la materia que nos convoca es competencia del órgano jurisdiccional especializado civil. ¿Y tienen plazos para presentarlo? El pleno casatorio, el cuarto pleno casatorio, ya casi en su parte final, deja entrever que sí. Establece que el plazo para poder demandar desalojo no puede exceder de lo estipulado en el 601, que es referente al interdicto. Y en el interdicto solamente se puede demandar dentro de un año de ocurrida la desposesión. Sin embargo, muy respetuosamente y motivando la resolución, en los juzgados especializados se viene estableciendo de que esa limitación de derechos tendría que hacerse a través de una ley, a través de un artículo correspondiente, y no se aplica este plazo, ¿no?, que nos indica el cuarto pleno casatorio.
Bien, doctor, muchas gracias. Y antes de concluir, ¿qué le parece si le deja un mensaje a nuestros justiciables? Bien, antes de concluir, el mensaje sería de que ante estas circunstancias del desalojo por ocupación precaria, que es un tema muy actual, tradicional pero actual, generalmente el propietario confía su inmueble. Se dan muchos casos de demanda de que el demandante es el propietario que está demandando a su ex inquilino. Entonces la invocación es de que, a efectos de evitar estos problemas, acudir al órgano jurisdiccional, tendría que hacer un análisis de la persona a quien se le va a alquilar. No sé, análisis crediticio, análisis del Infocor, pedir referencias si cumple con sus obligaciones, ya que estás entregando tu inmueble en posesión y puede ser un poco difícil recuperarlo. Otra atingencia que podría decirle que a la población en general que nos escucha es de que las demandas de desalojo por ocupación precaria, al ya estar nosotros dentro del modelo de la oralidad civil y al ser tramitadas en un proceso sumarísimo, se ventilan en una audiencia única. Y en los juzgados civiles estamos cumpliendo con expedir la sentencia correspondiente en el acto de audiencia. Es decir, estamos dando celeridad, que es uno de los pilares y los valores que está promulgando o enalteciendo la actual gestión de la presidencia de la Corte. Muy bien, doctor, muchas gracias por habernos acompañado en este programa y sobre todo por los aportes que nos ha dado. Un mensaje muy fuerte. Muchas gracias, doctor, y gracias también a ustedes por habernos acompañado en un programa más aquí en Yaicuna Judicial. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Así que nos veremos en un próximo programa. Muchas gracias. Gracias.